aquí estamos en la primera mini entrevista del evento que estoy programando, y hoy estoy con Roberto Oliver, que es un nutricionista y más especialista en deporte y más o menos, pero bueno, dejamos a él que se presente y adelante, Oliver. Hoy, Roberto. Pues muy buenas, Carlos. Para mí, primero darte las gracias. Para mí es un placer intentar aportar este granito de arena, ¿no? en esta causa y aportar un poco de información, que siempre es bastante importante, sobre un tema que realmente no es tan conocido, parece ser, ¿no? por la sociedad, ¿no? Efectivamente, yo soy Roberto Oliver, soy director de NutriTrain Clinic, aunque pronto vamos a cambiar el nombre a NutriTrain Life. Donde atendemos, hacemos nutrición clínica y deportiva. Como bien dicen, nos hemos especializado mucho en el tema del deporte. Somos nutricionistas de algunos de los mejores deportistas del mundo, algunos campeones olímpicos. Y tengo la suerte también de ser profesor de diferentes máster y cursos y tener también una academia de formación para futuros especialistas de la nutrición, ¿no? Entonces, la nutrición yo le debo mucho, y mi forma de entregar algo de lo que a mí me ha entregado la nutrición es ser un apasionado de ella, de investigar, de intentar mejorar y dar al cliente, al alumno, al paciente, toda la mejor información que yo puedo dar, ¿no? Y cuando me propusiste el tema, la verdad que dije, qué interesante, ¿no? Que Carlos en esta ocasión hable sobre este tema, que, como digo, es un gran desconocido para muchos, ¿no? Y vivir sin tóxicos, es súper importante, y voy a intentar sintetizar en 10 minutos diferentes estudios, que una vez que me lo dijo Carlos, empecé a actualizar información para que la gente sepa un poco dónde estamos ahora mismo, ¿no? Bien, pues Carlos, vivimos en un mundo donde normalmente queremos consumir ciertos alimentos que son estacionales, porque queremos consumir todo el año y de forma rápida. No solo eso, sino que la industria quiere que un alimento suyo pues nunca sea una pérdida, y para ello lo que hace es, a través de envases plásticos, obviamente, y añadiendo conservantes de dudoso origen y calidad, intenta dar una super vida a un alimento que a lo mejor en condiciones normales tendría una vida mucho más corta, ¿no? Se podría decir, Carlos, que somos víctimas de nuestra propia evolución, ¿eh? Y somos víctimas de querer tener todo en todo momento, ¿eh? Si nos centramos en alimentación, tenemos que saber, y esto es muy importante que lo sepa la gente, que lo que se hace en el origen de la cadena alimentaria acaba siendo captado y acaba apareciendo en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de origen, Carlos, cuando me refiero que lo que hacemos en el origen nos afecta, hablo desde el suelo en el que se cultivan las frutas y verduras, que normalmente son procesos que son acelerados con abonos químicos en muchos casos, en otros casos no. Y también me refiero, por ejemplo, al pasto que deberían de comer las vacas. Carlos, y digo deberían porque cada vez se sustituye más el pasto por cereales fortificados que, entre otras cosas, contienen bisfenilos organoclorados, o también conocidos como PCBs, ¿eh? Estos PCBs están presentes en los piensos que comen las vacas y otros animales que no acabamos consumiendo, y que son de muy mala calidad, ese tipo de piensos. Sobre todo están presentes en las grasas de esos piensos, ¿no? Bien, para abaratar el producto. Y lo que es peor, Carlos, en muchos casos estas vacas, estos pollos, estos cerdos, están súper hormonados, ¿eh? En el caso de las vacas, para convertirse en las llamadas vacas de alto rendimiento. ¿Y qué es esto? Pues bueno, es un proceso por el cual la industria intenta acelerar el crecimiento de la musculatura de la vaca, el crecimiento de la vaca, que ponga mucha más leche, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues que al final todo este tipo de sustancias, al comernos los productos, por ejemplo, los lácteos, la carne, todo eso, pues acaban apareciendo en nuestro organismo. Y esto realmente es muy grave. Y cuando yo empiezo a dar datos, la gente se va a llevar un poco las manos a la cabeza, ¿no? Pero aparte, no solo hablamos de las vacas y tal,
Carlos, mira, las técnicas de agricultura moderna, que han hecho que, por supuesto, que nuestro suelo no sea el de hace 100 años y mucho menos el de hace 1000 años, ¿no? En donde incluso hasta tomar ciertas cantidades antiguamente de tierra podría ser beneficioso hasta para nuestra salud por su riqueza mineral, ¿no? Entonces, al final, esta sobreexplotación ha hecho que perdamos aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados anuales de terreno fértil, que es una barbaridad. Pues sí, sí. Entonces, cada año se pierde eso. Es una locura, a mí me parece una locura. Es decir, nos vamos a quedar sin tierra, ¿no, Carlos? Sin tierra fértil, llegará un momento, ¿no? Pero lo peor de todo, Carlos, es que muchas veces me preguntan mis pacientes, me dicen, Roberto, pero si yo como productos bio, orgánicos y demás, está la cosa solucionada. Pues siento decir que no. Primero por dos motivos, ¿no? Primero porque su riqueza en vitaminas y minerales ya no es la que tendría que ser, porque la tierra es menos rica en vitaminas y minerales ya, ¿no? Y encima, Carlos, estos bio y eco no están 100% libres de contaminación, ya que la mayoría de compuestos tóxicos son compuestos persistentes que perduran a lo largo de los años y están en nuestros ríos y en nuestras tierras, ¿no? Entonces, algunos de estos, como hablaba antes de los PCB, o los bifenilos organoclorados, están presentes en ciertos aceites que la industria vierte en nuestros ríos y en nuestros mares, ¿no? Que también viajan a través de haber sido objeto de combustión, de haber sido quemados, ¿no? Viajan por el aire, también nos los estamos tragando. E incluso, Carlos, el famoso DDT, no sé si a todo el mundo le va a sonar el DDT, que lleva ya más de 50 años prohibido, sigue apareciendo en analíticas, en muchos seres. ¿Perdón? ¿Cómo has dicho? ¿Sí? ¿DDT? El DDT. D de Dinamarca 2 veces y T de Teruel, ¿vale? Que fue famoso porque favorecía, ¿no? Cuando se utilizaba, ¿no? Que antes estaba permitido, hace 50 años o más, estaba permitido, pues se le acusaba de provocar abortos prematuros, partos prematuros, malformaciones, ciertos tipos de cánceres, ¿vale? Pues aún más de 50 años todavía sigue apareciendo este DDT en analítica. Obviamente en menos cantidad, pero sigue apareciendo. Quiero decir que ni consumiendo productos bio, eco, estamos seguros de estar libres de este tipo de sustancias tan peligrosas, ¿no? Existen otro tipo de sustancias también que están más a la orden del día, más actuales, que como son los bromatos, los oftalatos y los bisfenilos, que son 3 nombres que suenan mal, ¿no? Que eso esté en nuestro cuerpo ya suena feo, ¿no? Sí, el bisfenol ya me suena ya. El bisfenol y hablaré un poquito del bisfenol. Exacto. Eso es. Exacto. Eso es. Hablaré un poquito ahora del bisfenol A también, que están presentes en nuestro envase, y en los propios productos. Obviamente, si el producto está envasado, pues al final acaba contagiándose, ¿no? Pues este tipo de tóxicos actúan como disruptores endocrinos. Y para hablar en castellano y que todo el mundo me entienda, esto de disruptores endocrinos es que interfieren en la funcionalidad normal de nuestras glándulas, como por ejemplo la tiroidea, ¿no? Que secretan las hormonas que son necesarias para que nuestro cuerpo reciba y mande cierta información de un sitio a otro, ¿vale? Y esto es vital para cosas tan importantes como la pérdida de peso, como la creación de masa muscular, como la remineralización ósea y, voy más allá, como la aparición o no de ciertos tipos de cánceres, ¿no? Date cuenta que si al final una hormona, porque ha sido alterada, una glándula porque ha sido alterada, libera más cantidad de cierto número de hormonas, puede dar una mala información a una célula, volviéndola, entre comillas, loca, súper multiplicándose y provocando algún tipo de tumor, ¿no? Así que fíjate por dónde vamos ya y lo importante que puede ser, ¿no? Este tipo de sustancias tóxicas también afectan, Carlos, a nuestra epigenética. Y la gente dirá, ¿y qué es la epigenética? Pues afectan a nuestro ADN, a algo tan importante como nuestro ADN, por tanto va a afectar al ADN de nuestro futuro hijo, ¿no?
Nuestro ADN está continuamente, Carlos, hablando con su entorno. Es decir, si está rodeado de proteínas, minerales y cosas buenas, pues la conversación va a ser buena, ¿vale? Pero si está hablando con un medio hostil, cargado de tóxicos, pues lo más normal es que esta conversación acabe en discusión. Y algunos genes que tenían que hablar se callen y se inactiven. Y otros con poder cancerígeno, que no tendrían que hablar, pues acaben tomando la palabra. ¿Vale? Bien. Con todo esto no quiero asustar a nadie, pero es importante que seamos conscientes del tema, ¿no? Yo cuando profundicé mucho más en el tema, digo, wow, suena terrorífico todo lo que voy a contar, ¿no? Pero bueno, tenemos cositas que están en nuestra mano que luego explicaré para intentar mejorar ciertas cosas, ¿no? Bien, fíjate, Carlos, este tipo de sustancias están en nosotros desde incluso antes de nacer, ¿no? Fíjate, se han llegado a encontrar más de 300 sustancias tóxicas diferentes en el cordón umbilical de un número determinado de niños. Es muy fuerte. Es decir, más de 300 sustancias tóxicas diferentes en el cordón umbilical. Se podría decir que el 100% de los españoles en su cuerpo tiene cierta acumulación de PCB, del que hemos comentado antes, incluso varios años después de haber sido prohibido. ¿Vale? Sí, sí. Bien. Pero voy más allá. En Estados Unidos sí, se han hecho varios estudios sobre esto, en España también, pero en Estados Unidos han gastado más dinero en eso y han llegado a la conclusión que cuando en una persona se investigaron un total de 19 sustancias potencialmente peligrosas, tóxicas, la media de esas 19 sustancias es que al menos 11 estaban presentes en el 72% de la población americana. 11 cuando solo miro 19. Esto fue creciendo exponencialmente. Cuando miraron, Carlos, 210 sustancias tóxicas para ver si estaban presentes, la media fue en algunas personas de 108 presentes. Es decir, somos mitad humanos, mitad plástico, mitad químico, de mala calidad, digámoslo así, ¿no? Sí, sí. Ahí, fíjate, Carlos, ahí se dice que hay aproximadamente unas 140.000 sustancias químicas sintéticas que están por estudiar y de las cuales solamente se han estudiado 1.500, de 140.000, 1.500, pasado controles serios, se podrían decir, para ver si son graves para nuestra salud. El resto o no pasa controles o pasa controles muy light, ¿vale? Bien. Hay muchísima literatura científica, muchísimos estudios que hablan de este tipo de compuestos que hemos estado hablando y de muchos más, como hablaremos del bifenol A, que pueden afectar de manera bastante grave a la glándula tiroides, que tan implicada está, por ejemplo, con la pérdida y la ganancia de peso, con la obesidad mundial. Puede afectar al eje hormonal sexual, es decir, puede provocar, por ejemplo, regla prematura en niñas muy jovencitas, y puede adelantar la menopausia en mujeres que son jóvenes, ¿no? Va a acelerar los procesos de destrucción, como he dicho antes, del hueso, con osteopenia y osteoporosis. Va a hacer que Carlos, a través de la generación de radicales libres, va a provocar un envejecimiento prematuro de nuestro sistema. Va a perjudicar al balance de lípidos de nuestras grasas, aumentando el riesgo cardiovascular. Y date cuenta porque, Carlos, muchos de estos tóxicos son lipofílicos, es decir, le gusta la grasa, le gusta acumularse en la grasa, por eso alteran nuestra composición grasa y, por ejemplo, el colesterol, entre comillas, bueno, HDL, acaba cambiando en relación con el LDL por culpa de este tipo de tóxicos, ¿no? Y muchas veces siempre echamos la culpa pues, a los malos hábitos y demás. Y hay una cosa que no sabemos qué es esto. También promueve la hipertensión y, sobre todo, se estudia mucho la diabetes y la causa de la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1, que es la que tenemos justo al nacer, con este tipo de tóxicos. También empeora uno de los órganos que más se está estudiando porque tiene relación con todo el cuerpo y con todo lo que pasa en el cuerpo, que es el intestino, porque empeora la llamada permeabilidad intestinal, es decir, hace que nuestro intestino, nuestros enterocitos, las células, se separen y por ahí se acaben colando sustancias que no deberían de colarse, potencialmente peligrosas, ¿no? Bien,
quién no conoce, Carlos, alguna persona con algún tipo de patología de la que yo he dicho, de diabetes, de tiroides, de todo esto? Yo en consulta lo veo muchísimo. Está claro, ¿no?, que la gente no se agarre a eso, ¿no? Porque está claro que la genética tiene un porcentaje, está claro que sus hábitos saludables, ¿no?, tienen otro gran porcentaje, pero el porcentaje que la gente desconoce, y me alegro de que haya hecho, de que estés con esta causa, es que la gente se cree que solamente dependemos de nuestro hábito y de nuestra genética. Y está otra cosa, que son los tóxicos, que tienen un gran porcentaje también en este tipo de enfermedades y que a veces ni lo pensamos, ¿no? Hay otros compuestos, hemos hablado de los compuestos persistentes, ¿no?, de compuestos que duran mucho tiempo en la tierra, en el ambiente, mucho tiempo. Hay otros compuestos que tú mencionabas antes que son, entre comillas, más fáciles de eliminar, ¿no? Como, por ejemplo, el famoso bisfenol A, que lo encontramos en los plásticos, sobre todo, ¿no?, en los tuppers, en la comida enlatada, ¿no? Y te muestro, Carlos, un estudio muy curioso que se hizo con, no sé exactamente el número de familias que se estudiaron. Le sacaron sangre a cierto número de familias y comprobaron que efectivamente en su cuerpo había bisfenol A. 3 semanas después de cortar la exposición a este bisfenol A, prácticamente ese bisfenol desapareció de su organismo. Fíjate, ¿qué ocurre? Es que está tan presente en tantas cosas que es muy difícil de llegar a eliminar, pero no porque no se elimine, sino porque está en muchas cosas de las que consumimos diariamente o las que respiramos, ¿no? Bien, y te lo he traído también, este siguiente estudio te lo traigo porque me pareció súper curioso. Mira, en Estados Unidos, cuando se eliminó el plomo de los carburantes, se comprobó que la capacidad de aprendizaje, de inteligencia y de desarrollo psicomotor en niños mejoró en las generaciones siguientes. Fíjate qué dato curioso, solamente eliminando el plomo. Cuando ya el plomo pasó de X porcentaje a un 1% o algo así, que prácticamente era inexistente. Mejoró todo eso en las siguientes generaciones. Así que lo que hacemos hoy no afecta hoy, afecta mañana y afectará pasado. Para mí, desde mi punto de vista, el concepto de contaminación interna por tóxicos todavía es muy virgen, y en España es muy virgen, es muy poco conocido, pero la gente debería de saber que está presente en cada uno de nosotros, y eso es muy importante. Por esto y por muchas cosas más, intentar reducir tóxicos nosotros de forma personal y las instituciones, dedicándole mucho más dinero, Carlos, porque hay muchos países que ya le dedican mucho más dinero a este tipo de problemática, ¿no? Y nosotros, por desgracia, todavía no muchísimo. Y para finalizar, para dar alguna pauta, que yo sé que la gente estará diciendo, Roberto, ¿y cómo yo puedo de forma personal reducir mi ingesta, ¿no? Un poco. Voy a decir 5 tips, 6 tips para que los tengan presentes, pero obviamente eso no va a solucionar el problema. Hablamos de minimizar el problema y no de solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, esto es un clásico, no calentar la comida en plástico, en tupper, aunque en el tupper te ponga preparado para microondas, soporta temperaturas, no, intentad que no. Comprar alimentos bio o eco, porque como he dicho antes, aunque no nos aseguran que estén libres de tóxicos, nos aseguran que al menos no se le han adicionado más de los que ya posiblemente tuviese la tierra, ¿no? Recomiendo intentar no consumir mucha conserva enlatada, y si se consume, que se saque de la lata, y si se puede lavar un poquito con agua, mejor también, ¿vale? El pescado azul, tan amigo y tan enemigo de la salud. Es decir, tiene unas propiedades increíbles, el omega 3, poder antiinflamatorio a nivel cardiovascular, increíble, pero ¿qué ocurre? Que está tan contaminado el pobre que ya no sabe uno si se está ayudando o se está matando, ¿no?, cuando lo ingiere, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el del atún, el salmón, con el mercurio, ¿no? Entonces, recomiendo consumir pescado en su opción salvaje, que siempre va a tener mucho menos contenido. Y para finalizar, intentad utilizar
si tenéis que, por vuestro trabajo, llevaros la comida, intentar utilizar tuppers, fiambreras de vidrio a ser posible. Y nos vamos a asegurar que nuestro cuerpo al menos reciba la mitad de lo que va a recibir de otra manera. Pues a mí por lo menos me has dejado bastante asustado con todo con toda la información que has dado. Sí, sí. Y bueno, lo más normal y lo más lógico es que tengamos conciencia en todo lo que consumimos y tener en cuenta que los tóxicos no están fuera, que también lo tenemos en todos los lados y mucho por la comida que consumimos. Fíjate, Carlos, solo tienes que ver en los mares, ¿no? Es decir, yo que he viajado mucho, he estado en Asia, me he encontrado algunas escenas que te hacían llorar, sí, realmente. Es decir, de cantidad de plástico, de cantidad de mil cosas que dices, madre mía, si esto se lo está tragando el pez, yo me como el pez, primero el pobre pez y luego la cantidad que yo me estoy metiendo, ¿no? Recuerda que al final la evolución va quitando cosas, ¿no? Las sartenes que antes tenía el teflón ya se ha eliminado, las tecinas de los chupetes y de los biberones de los niños también ya han quitado el bisfenol A y todo eso. Es decir, hacemos cositas, pero, ¿sabes? Como el que le ponen un parche a una rueda pinchada, ¿no? Que tiene 50 agujeros. Entonces, no se acaban de hacer cosas drásticas, cosas sancionables, cosas graves. Fíjate el estudio que te comenté de los Estados Unidos y del plomo. Es decir, eso sí es una cosa radical. Lo quito y automáticamente en las generaciones siguientes mejora el desarrollo de los niños. Es increíble. Es decir, desde aquí animo a las autoridades que se preocupen mucho más por esto porque, entre otras cosas, Carlos, nos vamos a ahorrar mucho más en sanidad en el futuro. Sí, sí. Y además el plomo, como has dicho que tanta diferencia hubo, pues en las tuberías que nos llegan a casa del agua, mucho o poco, también nos viene. Por las soldaduras. Y sobre todo cuando tiene una instalación antigua, ¿no? Cuando tiene la instalación antigua, imagínate. Sí, sí, sí. Y Carlos, lo peor de todo, lo que no sabemos todavía, ¿no? Es decir, esto es lo que sabemos. Sí. Lo que no sabemos que nos estamos tragando por ahí y que saldrá dentro de 5 años o de 10 años puede ser una locura. Puede ser una locura. Entonces, la gente, yo no soy de los que... Hay dos tipos de personas, ¿no? Los que cuando entra un ladrón a casa se echa la manta a la cabeza, ¿no? Y dice que no me pase nada, Dios mío. Y los que intentan poner soluciones, ¿no? Entonces yo cuando hablo con mis pacientes que vienen de sufrir algún tipo de cáncer, mira qué importante esto, ¿eh? Sí. Lo primero que digo es, ¿cuánta importancia le das a lo que compras? Dice, hombre, pues no, pues yo voy al supermercado, pues agarro la fruta, la verdura, me compro de vez en cuando un ultraprocesado, tal. Entonces, lo primero que yo le recomiendo, porque me dice, Roberto, yo vengo aquí para intentar no recaer de este cáncer, ¿no? Está claro, Carlos, que hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Yeah. La suerte, el ambiente, hay cosas que a lo mejor se nos escapan un poco. Pero yo siempre recomiendo, digo, todo lo que puedas, la carne, la fruta, la verdura, intenta que sea, gástate dinero, gástate un poquito, porque por suerte ya se están igualando los precios, gástate un poquito más de dinero en fruta ecológica, bio, la carne, con un origen bueno, que vayas casi al sitio y veas cómo están cortando la fruta llena de tierra. Digo, haz eso. ¿No? Digo, necesitamos eso en el momento. Claro, que sepa, ¿no? Totalmente, que entra y dice, wow. Eso es. Exacto, que huela a estiércol, ¿no? A estiércol natural, a compost natural. Y esa es la clave. Es decir, vamos a reducir los riesgos. Pero si es que encima que a lo mejor tienes una mala alimentación, no haces apenas deporte, fumas un poquito, te bebes 2 copas de vino y encima cosas que no nos damos ni cuenta, lo hacemos a diario, como tomates contaminados, fruta contaminada, 1000 cosas, ¿no? Y el ambiente. Pues imagínate, el pobre cuerpo no vive para disfrutar, sino que vive para luchar, para intentar alargar su vida en las mejores condiciones posibles. Sí.
Lo que pasa es que la medicina, Carlos, evoluciona mucho y lo que hace es ir poniendo parches a las problemáticas que van saliendo, ¿vale? Pero obviamente se tomaron decisiones con la eliminación de ciertos, como el DDT que hemos hablado antes, pero si de verdad se gastasen dinero, mucho dinero, en investigación de este tipo, no, yo creo que de verdad es cuando nos llevaríamos las manos a la cabeza. Lo que yo he contado da miedo. Sí. Pues fíjate, eso haciendo una inversión mínima. Si tú inviertes, aunque nos diese miedo, podríamos encontrar ciertas soluciones. Ese es mi final para mandar este mensaje a todos y primero poner en nuestra mano de cuando estemos en la calle, de cuando estemos en el campo, no tirar cosas plásticas que se le acaba comiendo el animal que tú te acabas comiendo luego. Y esto es así, y no somos conscientes. Yo hago trail running, yo soy deportista, hago ultradistancia, corro por la montaña y muchas veces llevo bolsas de basura para meter las cosas que me voy encontrando en mitad de la montaña. Es decir, a veces somos ya no muy guarros, sino muy inconscientes con eso, ¿no? Sí, sí. Muy Es decir, inconscientes. totalmente. Es una locura. Pues muy bien, ya me has contestado la pregunta, me has dado un montón de información y bueno, espero que lo que has dicho al final, que la gente empiece a concienciar que tenemos tóxicos en todos los lados y que si echamos algo a la naturaleza, a la calle o a algún lado, que tarde o temprano que nos volverá de vuelta. Y igual hasta mucho peor de lo que lo hemos echado. O sea que, pues, si tienes algo más Totalmente de que acuerdo. añadir, pues... Nada, pues decir que lo último, yo pienso que nuestro mundo tiene como una inteligencia superior, ¿no? Que la naturaleza tiene una inteligencia superior. Y al final, el ser humano, en su intento de controlar y dominar todo, está haciendo que la naturaleza hable e intente poner las cosas en su sitio de una manera drástica y agresiva. ¿Vale? Así que vamos a intentar llevarnos bien con algo tan poderoso como la naturaleza, que es cientos de veces, de millones más poderosa que nosotros. Eso es, eso es. Pues muy bien, pues esto ha sido todo y recordar que me dejes un enlace de lo que quieras promover y bueno, debajo de tu vídeo pues dejaré el enlace y para que la gente pueda entrar. Y espero que por lo menos si se han asustado 3 y toman conciencia, yo ya estaré contento. Ya hemos hecho algo, ¿no? Correcto. El mundo se cambia paso a paso, no kilómetro a kilómetro. Es así. Eso es. Pues... Un abrazo, Carlos, y para cualquier cosa que se te ocurra, por aquí me tienes, ¿vale? Muchas gracias y un abrazo también para ti. ¿Vale?